Hola, nosotros hoy les vamos a explicar cómo hacer una simulación de sistemas dinámicos en Vensim. Nosotros somos del grupo 9. Como objetivos tenemos determinar en qué punto se llega al equilibrio del sistema dinámico tomando en cuenta consumo, población y contaminación. También tenemos probar diferentes valores para determinar cuáles serían los valores objetivos para un futuro óptimo. Definir el comportamiento del sistema y sus interacciones mediante el software de simulación Vensim. El sistema dinámico tiene un conjunto de entidades que se relacionan entre sí. Su estado evoluciona con el tiempo de manera continua y se puede entender su comportamiento mediante la simulación. Vensim es un software visual que permite, mediante el modelaje, documentar, simular, analizar y optimizar modelos de sistemas. Es muy útil debido a que es un programa versátil y sencillo de usar, ya que permite la creación de modelos dinámicos mediante el uso de flechas, variables y nombres, cada uno con su respectiva ecuación para determinar relaciones entre componentes. Hoy en día es muy difícil y complejo realizar un modelo sobre la Tierra por todos los elementos que la complementan y que se relacionan entre sí. Por ende, este sistema llamado Mini World es una manera más fácil de lograr una interpretación al ver cómo se relacionan los elementos más pequeños entre sí, de una manera más pequeña, ya que este relaciona la producción, la cantidad de personas, la contaminación y el consumo para poder realizar un análisis de lo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida en la Tierra y poder plantear algunos objetivos a futuro. En cuanto a preguntas de hipótesis, planteamos dos. ¿Qué variables pueden tener más influencia en el modelo, ya que hay bastantes variables que se van a tratar? ¿Y cuál es la mejor situación aparente para mantener un equilibrio entre las variables de stock a un futuro? La siguiente parte son las variables del sistema, las cuales son las de stock, que son de nuestro mayor interés, las de flujo, que afectan directamente a las de stock, y las auxiliares, que nos sirven para caracterizar de una mejor manera el sistema, generalmente con tasas y con constantes. Entonces, la primera de stock es la población. Esta tiene un flujo de nacimientos y fallecimientos de las personas, y las variables auxiliares que nos ayudan son el control de nacimiento, tasa de nacimientos y tasa de fallecimientos. La siguiente variable de stock es la contaminación ambiental, y esta está relacionada con el flujo de degradación y regeneración, con las variables auxiliares de calidad de medio ambiente, límite de daño, tasa de regeneración y de degradación. Finalmente, la última variable de stock necesaria para nuestro sistema es la de capacidad de producción. Esta tendrá el flujo de incremento de la capacidad de producción del ser humano con la ayuda de las variables auxiliares nivel de consumo, objetivo del consumo y la tasa de crecimiento. Las siguientes son las ecuaciones para las relaciones. Entonces, a la izquierda tenemos los parámetros y a la derecha las ecuaciones. De aquí lo más importante es notar las unidades que se tienen. Entonces, para los parámetros tenemos 1 sobre año y también 1. Esto se da debido a que el modelo es muy difícil de replicar de manera exacta cómo se dan las relaciones del sistema en la vida real, porque es un modelo de toda la Tierra. Entonces escogieron estos valores de 1 sobre año y 1 porque son valores neutros, por así decirlo, y nos van a servir para manipular las variables. A la derecha tenemos las ecuaciones que son más dependientes ya de otras variables y se pueden ver ahí en detalle. Los siguientes son los feedback loops. Entonces, primero para la contaminación tenemos dos tipos de feedback loops, de refuerzo y de balance. Podemos ver que aquí mayormente son de refuerzo y se ve todos los feedback loops con sus respectivas variables. Con la herramienta utilizable en Vensim tenemos este árbol de causas, que son todo lo que puede causar un efecto sobre la contaminación ambiental. Aquí tenemos también los lazos de retroalimentación para la capacidad de producción. Estos nos damos cuenta que son únicamente tres, dos de refuerzo y uno de balance. Y estas son todas las variables que tienen efectos sobre la capacidad de producción y su stock. Las siguientes son las de la población. Podemos ver aquí los diferentes feedback loops, de igual manera que las anteriores dos, y esta es
Finalmente, todas las causas que tienen efectos sobre la población. Como se mencionó anteriormente, para poder realizar el modelo en Vensim, vamos a tener que trabajar con las variables que se dijeron anteriormente. Para eso primero ponemos las variables de stock, que serían la población, la cantidad de contaminación y la capacidad de producción que va a tener nuestro modelo. De ahí pasamos a poner nuestros flujos, que son los que están directamente relacionados con las variables de stock. En este caso, como se puede observar, se usa la herramienta rate para poderles hacer y se comienza. Por ejemplo, para población se tiene que usar la cantidad de muertes, la cantidad de nacimientos. Para la cantidad de contaminación se usa la degradación y la regeneración. Y para la capacidad de producción se tiene que poner la capacidad en aumento. Luego vamos a poner nuestras variables auxiliares, que son las que van a estar directamente relacionadas tanto con el stock como con el flujo, y van a ser las que nos van a permitir hacer que el modelo esté conectado. Entonces comenzamos a escribirles usando la herramienta de Vensim que se llama Variable, que es la A con un signo más verde. Entonces vamos anotando que sería primero growth rate, consumption goal, degradation rate, regeneration rate y damage threshold. Seguimos poniendo quality environment y lo que se tiene que intentar para que el modelo sea efectivo es intentar poner las variables auxiliares lo más cercano depende qué tan relacionadas estén con las demás variables, para de ahí poder sacar luego los flujos, las flechas y que el modelo tenga algún tipo de sentido y no se vayan cruzando las flechas para que no sea tan confuso de entender. Seguimos poniendo birth rate, death rate, birth control, initial capacity y la initial population, initial pollution, que son todo lo que está, como dije, directamente relacionado. Comenzamos a sacar las flechas, como dijimos, utilizando arrow. Como se puede ver, se intenta hacer que el modelo tenga cierta organización. Entonces se van poniendo las flechas de manera circular o recta dependiendo de la distancia que tengan a dónde se vayan y a dónde se vayan a conectar. Entonces sacamos las flechas, por ejemplo, consumption level se va a relacionar con birth, con la cantidad de nacimiento, y de la misma manera el nacimiento se va a relacionar con la cantidad del control natal que va a tener este modelo. Entonces solamente seguimos poniendo flechas que van a estar directamente relacionadas entre sí. Y eso va a permitir que el modelo se esté uniendo de mejor manera para luego poder hacer nuestras ecuaciones. De ahí seguimos sacamos degradation rate para que vaya con la degradación, sacamos la polución que se vaya con la regeneración, que están directamente igual conectados, y le vamos dando más unión al modelo. Hasta que llega un punto en el que ya todo el modelo está conectado y le podemos ya dejar así, sacar las últimas flechas para luego dedicarnos simplemente a poner las ecuaciones. Después de colocar las ecuaciones que se mencionaron anteriormente, se tiene que arreglar el model setting de este modelo, para lo cual en tiempo inicial vamos a comenzar en 500, el tiempo paso a paso va a ser de 0,2, va a ser medido en meses y va a tener un integration time en Euler. Para nuestro análisis se utilizó la herramienta SynDesim encontrada en el software. Entonces lo que buscamos son relaciones importantes del modelo. Pudimos notar que el consumo objetivo es manipulable y es una variable con efecto significativo para nuestras variables de stock. Posteriormente se tomaron variables más importantes y se graficaron corridas de simulación cambiando variables para poder llegar a conclusiones. Bueno, estos son los dos primeros gráficos que tenemos y nos muestran el cambio de la población y la contaminación ambiental conforme aumenta el consumo objetivo. Para la población tenemos que un menor consumo objetivo da como resultado que la población aumente y llegue a estabilizarse mucho más rápido que para mayores consumos objetivos. Para la contaminación ambiental vemos que el consumo objetivo tiene un efecto similar a todos sus niveles, pero mientras más alto sea, también será más alta la contaminación. Lo siguiente que encontramos son variables adicionales que tienen también efectos sobre el sistema. Entonces,
Una de las variables más importantes es la tasa de nacimientos. Vemos que mientras que esta crece, también crece de gran manera la contaminación ambiental. En la imagen de la derecha se ve que también otra muy importante es la tasa de regeneración, que es la tasa a la que se regenera la naturaleza, y vemos que mientras esta crece, también la contaminación ambiental va a crecer. Esto puede ser porque se da por hecho que el medio ambiente puede regenerarse por sí mismo o por acción del hombre y se tendrá un mayor consumo. Entonces, el resultado tenemos que si el consumo objetivo es igual a 10, la población y su respectivo consumo va a incrementarse durante 40 años, igual que la contaminación, pero durante menos años. También se registra una declinación en las curvas, justamente lo que habíamos mencionado. Y también después tendrá oscilaciones entre tres variables que no encontrarán equilibrio hasta después de un siglo, porque las gráficas que vimos fueron de 100 años. También existen variables con un mayor efecto, como la tasa de nacimientos y la tasa de regeneración, pero en términos prácticos estos no son fáciles de manipular en la vida real. Finalmente, la conclusión a la que llegamos es que este modelo permite determinar el punto objetivo para reducir los consumos de contaminación en base a la población del mundo. Y esto creíamos que iba a ser súper complicado debido a la cantidad de elementos que está compuesto el mundo, ya que cada uno se interrelaciona con el siguiente y todos están afectándose en constante ciclo. Pero al tener un modelo un poco más pequeño se pudo llegar a tener una idea de más o menos cómo se va a comportar el mundo en base a estas variables de stock. Otra conclusión que llegamos es que mientras más baja sea la población, más rápido se va a llegar a un equilibrio entre las variables, lo que generará una mejoría en el mundo. Esto, como lo vimos en los resultados, si la población es más baja, va a tomar desde el inicio en apenas 30 años llegar al equilibrio. Pero si la población y el consumo es elevado, va a tomar más de 100 años en llegar a ese equilibrio. Sin embargo, otra conclusión es que al representar el modelo tan complejo, es posible que mediante el uso de nuevos datos planteados o una nueva meta se pueda llegar a nuevas conclusiones según lo que se requiera. Como dije anteriormente, es muy importante entender que la complejidad de hacer un modelo del mundo que te permita predecir cómo va a ser a futuro por todos los elementos que se relacionan. Pero si se logra hacer, como en este caso, se puede cambiar el objetivo que se tiene y no enfocarse en tanto en la cantidad de consumo que va a tener la gente, sino en la cantidad poblacional o de territorio. Y eso se puede ayudar para poder usar este mismo modelo, pero para otros tipos de estudio. Finalmente, estas son nuestras bibliografías.